Bienvenidos a Conociendo las Escrituras, el programa donde exploramos juntos las enseñanzas de la Biblia y cómo aplicarlas en nuestras vidas. En cada episodio estudiaremos un pasaje bíblico con el fin de obtener una comprensión más profunda. Acompáñanos mientras aprendemos y crecemos juntos en nuestra fe. ¡Comencemos! Bienvenidos al cuarto episodio de Conociendo las Escrituras, un programa en el cual exploramos juntos las enseñanzas de la Biblia y cómo aplicarlas a nuestra vida cotidiana. Hemos comenzado una serie sobre la primera carta de Pedro en la cual estamos considerando brevemente algunas enseñanzas que encontramos en esta carta. En este episodio vamos a estar hablando o reflexionando un poco sobre lo que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, y cómo este pasaje nos invita a vivir para el Señor. Antes de continuar, recuerda que puedes apoyar este proyecto de Conociendo las Escrituras mediante tu like a los videos o suscribiéndote al canal de YouTube y también, ¿por qué no?, orando por nosotros para que podamos producir estos pequeños materiales que únicamente tienen el propósito de que puedas conocer la Biblia o motivarte a estudiar mucho más las Escrituras. Así que gracias por tu like, gracias por suscribirte y que Dios te bendiga. Bien, antes de todo vamos a leer el texto porque es necesario saber de qué vamos a estar hablando para proceder con nuestra reflexión al respecto. Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ok, el apóstol Pedro inicia esta parte de su carta escribiendo o diciéndonos por tanto, una expresión que señala una transición en el texto. Y esto está apuntando prácticamente a que Pedro está por comenzar una nueva sección en su escrito, pero debemos tener en cuenta que el por tanto está señalando a que esto que va a decir a continuación se deriva de todo lo anterior, es decir, los versículos 3 al 12. Previamente estuvimos hablando de esto en los videos anteriores. Si no los has visto, te invito a que lo hagas para que tengas un poco de idea de lo que el apóstol Pedro habló aquí y de lo que nosotros hemos reflexionado a lo largo de estos videos. Entonces Pedro está diciendo, por todo lo que les he dicho anteriormente, como lo es la misericordia de Dios, la regeneración, la resurrección de Cristo, el evangelio de Cristo, por todo este tipo de cosas o estos temas tan vitales, tan importantes para la vida cristiana, por todo esto, entonces, a esto señala, ¿no?, esta expresión por tanto, Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora bien, esta expresión de ceñir los lomos nos podrá resultar bastante ajena para nuestro contexto, particularmente Latinoamérica, ¿no? Bueno, incluso creo que para otros países ceñir los lomos no es una expresión muy parte de sus lenguajes o de su vida diaria. Pero esta expresión posiblemente, o más bien dicho, es una metáfora, ¿no?, que indica estar listos para la acción. Como vemos en esta imagen, las personas arreglaban su vestimenta de tal modo que podían movilizarse más fácilmente. Podían correr, podían ir por alguien, podían huir de otra persona, podían enfrentarse a un peligro, etc. Interesantemente, la Pascua debía tomarse con los lomos ceñidos. Y es muy probable que el apóstol Pedro está haciendo un eco del Antiguo Testamento en este asunto. Así que la expresión ceñid los lomos de vuestro entendimiento es un llamado a la acción, a estar preparados, a estar
listos. Pero también implica ser sobrios y permanecer en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Los cristianos enfrentamos tribulaciones, al igual que los destinatarios originales de esta carta. Ya lo vimos esto anteriormente. No obstante, tenemos una esperanza gloriosa en Cristo. Y por eso Pedro dice aquí, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Él está apuntando a ese día en que Cristo regresará por su pueblo, en que Cristo gobernará con poder. Toda esta esperanza futura, ¿no? Todos estos hechos gloriosos que no son una ilusión, sino que son una certeza real, una certeza garantizada, no por nuestras propias palabras, sino porque es palabra del Señor y ciertamente lo cumplirá. Los planes de Dios son firmes eternamente y por ello nuestra esperanza no nos avergüenza. Increíble lo que el apóstol Pedro nos está diciendo acá. Pero este llamado a la acción, este permanecer, también implica andar en obediencia al Señor. Dice aquí como hijos obedientes. Noten ustedes que Pedro llama a sus lectores y nos llama a nosotros hijos. Hijos de Dios, por supuesto. Y es que ahora que estamos en Cristo somos hijos de Dios. Hemos pasado a una relación diferente con nuestro Dios. Antes éramos creación de Dios, éramos pecadores, éramos personas ajenas a la familia de Dios, pero ahora a través de Cristo Jesús hemos venido a ser hijos. Pero Él dice, seamos hijos obedientes. La obediencia al Señor es necesaria. Y Él nos indica que esta obediencia se refleja en no conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. El hombre sin Cristo vive en un estado profundamente ignorante. Ignorante de su verdadera condición, ignorante del poder del pecado que lo mantiene esclavo y ciego, ignorante de las acechanzas de Satanás, ignorante de la justicia de Dios, de modo que solo el Espíritu Santo puede traer convicción, puede traer conocimiento verdadero al hombre de su condición y traerlo a una nueva vida en Cristo Jesús. En ese sentido, Pedro nos recuerda que no podemos vivir como antes vivíamos. No podemos seguir actuando o seguir los mismos patrones de conducta, los mismos patrones de pensamiento, de acción, a como éramos antes sin conocer el Evangelio, sino que ahora somos hijos de Dios y somos llamados a andar en una nueva manera de vivir. Y somos capaces de hacerlo, tenemos esa capacidad, no porque seamos más inteligentes que otros, o más sabios que otros, o más dispuestos que otros. No, lo podemos hacer porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros una grandiosa obra de misericordia, que es la regeneración, que el apóstol Pedro lo habla previamente en el escrito que hemos venido analizando. Y por ello nosotros podemos vivir para la gloria de Dios, podemos vivir en obediencia al Señor. No una obediencia impecable, ciertamente, porque nosotros llevamos en nuestro ser un remanente de pecado, del cual seremos libertados hasta el regreso de Cristo Jesús, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, y seremos transformados en gloria y majestad por la gracia de Dios. Seremos aptos para estar físicamente delante de la presencia del Señor. Todo nuestro ser habrá sido renovado totalmente conforme al poder de Dios. Pero mientras ese día llega, nosotros somos llamados a vivir en obediencia, no conformándonos a los deseos de este mundo, no conformándonos a los deseos engañosos de nuestro corazón, sino que, Pedro dice aquí, debemos ser santos como también Él es santo. Y noten ustedes que Pedro dice algo bien curioso acá, en toda vuestra manera de vivir. Algunos creemos que la santidad se extiende nada más el día domingo, mientras estamos en este lugar donde nos podemos reunir para adorar a Dios, y creemos que estando ahí en una manera bastante
reverente, de una manera muy bien vestidos, que eso es muy importante como tú lo quieras ver. Podemos estar ahí cantando hermosos himnos o hermosos salmos, escuchando la palabra de Dios, y creemos que eso es vivir en santidad, y luego de lunes a sábado vivimos como unos impíos cualquiera que deberíamos sentir vergüenza de que muchas veces no vivimos, toda nuestra manera de vivir no es afectada realmente por el Evangelio, y por ello creo que debemos arrepentirnos delante del Señor. Creo que yo soy el primero, más bien soy el primero en decir: Señor, perdóname, porque anhelo y deseo que toda mi manera de vivir sea santa, como tú eres santo, que todo mi ser sea santo, que todos mis pensamientos sean santos. Señor, ayúdame, anhelo, deseo vivir en santidad. Y Pedro no está inventando algo nuevo aquí. Pedro está trayéndonos a luz, trayéndonos a memoria, trayéndonos a recordar lo que el Señor ha enseñado desde antes, que Él es santo y que llama a su pueblo que sea santo. Norman Hillier muy prudentemente afirma lo siguiente, y lo cito: el pueblo de Dios ha sido llamado no a seguir una lista abstracta de reglas de conducta, sino a algo más fundamental. Ellos son llamados a expresar la naturaleza de Dios en todas sus actividades y relaciones. Por lo tanto, no estamos nosotros llamados a seguir reglas, ¿no? Vamos a hacer una regla de las cosas que sí podemos hacer y de las cosas que no podemos hacer, y el que no cumpla estas reglas pues no es salvo, y el que sí las cumpla sí es salvo, y aquel que medio las cumple pues es medio salvo. No somos llamados a una especie de legalismo, sino que somos llamados a gozarnos en la verdad de que Cristo es nuestra justicia, de que Cristo es nuestra santidad, y que nosotros reflejamos su santidad a este mundo. Somos la luz en medio de este mundo, somos luz en estas tinieblas, reflejando a Cristo en todas nuestras actividades y relaciones, en todo nuestro día a día, en el trabajo, donde estudiamos, en la universidad, en el colegio, la escuela, mientras andamos ahí en el mercado, qué sé yo, donde estemos, somos de Cristo y debemos reflejar a Cristo. Y muy interesantemente, Pedro acá en el texto dice que esto está escrito, y aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, a las escrituras hebreas, particularmente a Levíticos 11, 44 al 45, el cual dice lo siguiente: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Nos encontramos entonces con el interesante hecho de que Pedro está citando estas palabras del Señor. Notemos que no es el profeta que está hablando en sí, sino que es el Señor hablando a su pueblo. Y de modo que Pedro hace eco de este llamamiento que el Señor hizo en su momento, y que es un llamado que permanece para todos nosotros como cristianos. Amigos, hemos visto brevemente este pasaje que creo que es muy interesante, muy importante para los días que estamos viviendo, donde pareciera ser que esto de ser santo, de vivir vida santa, es algo que parece religioso. Recordemos que la palabra religioso en nuestros tiempos se utiliza de manera peyorativa, de manera ofensiva, degradante, pero que realmente es un mal uso, ¿no? Pero ser santos es nuestro llamado, nos guste o no nos guste. Ser santos es nuestro llamado en Cristo Jesús. Así que este pasaje nos apunta por lo menos a 3 aplicaciones muy importantes. Primero es que el conocimiento de las Escrituras conlleva a vivir de manera santa. No es posible que tú sepas mucho de la Biblia, pero sigas viviendo como un pecador cualquiera. Bueno, me corrijo. Sí es posible que suceda eso, porque hay gente que se engaña a sí misma, ¿no? Que sabe mucho de la Biblia, que tiene mucho conocimiento teológico, pero que su vida
no da testimonio de tal conocimiento, que aprenden solo para debatir o para llenar su ego. Pero la intención o el plan de Dios no es que sepamos mucho y vivamos poco o no vivamos nada de lo que sabemos. El plan de Dios es que nuestro conocimiento sea un conocimiento práctico, que se refleje. Por eso Pedro me encanta esta parte, porque él da un trasfondo de la obra gloriosa de Dios, que esto es doctrina, por supuesto, y luego lo traslada de cómo esta doctrina se refleja en nuestra vida cotidiana. Segundo, el legalismo no es nuestra meta, sino Cristo. No somos llamados a cumplir una tonelada o grandes cantidades, mejor dicho, de reglas, de normas para tratar de ganarnos a Dios y mantenerlo contento y que no se enoje con nosotros. No, somos llamados a permanecer en Cristo, y el hecho de permanecer en Cristo, de estar en Cristo, producirá en nosotros este fruto para gloria de Dios. Cuanto más la raíz se profundiza en la palabra, la raíz de nuestro corazón, ¿no?, se profundiza en la palabra, en las disciplinas espirituales, cuanto más conocemos a Cristo, más seremos como Él. Es una cuestión inherente a la vida cristiana. Pero cuanto menos nos acercamos a Cristo, es muy posible que vamos a tratar de llenar este vacío con muchas reglas, reglas que hacen daño tanto de manera personal como de manera interpersonal, ¿no?, con nuestro prójimo. Y al final creemos que por estar cumpliendo estas reglas, por sentirnos incómodos, por dañarnos, vamos a estar agradando a Dios, pero la verdad es que estamos lejos de Él, nos hemos separado de la verdad y estamos tratando de llenarlo con falsedades. Y por último, el Señor es santo y ha preparado para sí un pueblo santo, es decir, apartado. No debemos olvidar nuestro llamado, no debemos olvidar que somos el pueblo de Dios, un pueblo santo, un pueblo comprado por la sangre del Cordero, algo que es sumamente glorioso, pensar en que Cristo nos compró con su sangre, nos redimió con su sangre para gloria de su nombre. Así que nosotros somos este pueblo santo y somos llamados a vivir en santidad. Bien, estimados, esto es lo que quería compartir con ustedes en este episodio número 4 de Conociendo las Escrituras. Espero que sea de provecho para ustedes, los motive a conocer más la Biblia, ya sea la carta de Pedro o cualquier otro texto o libro de la Biblia, que ustedes puedan profundizar en él y aplicarlo a su vida cotidiana, a sus familias, a sus iglesias, y de esta manera reflejar a Cristo ahí donde estamos. Gracias por ver este episodio, nos encontramos en el próximo. Que Dios te bendiga.